Bueno, nos metemos ya en la primera de las entrevistas que tenemos esta mañana prevista para ustedes. Ya está disponible en librerías el libro, el trabajo Operación Océano, primer acto. Una investigación periodística con datos relevantes, exclusivos, sobre uno de los juicios penales que más ha dado que hablar, al menos en los últimos tiempos, y en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, justamente hablando sobre temas de explotación sexual de menores en Uruguay. Vamos a conocer detalles con uno de los autores de este trabajo, que es el periodista Eduardo Barreneche, a quien es un gusto recibir. Eduardo, buen día. Bueno, buenos días a los televidentes. Es un placer y un gusto estar acá conversando con ustedes sobre esta operación Océano, la mayor investigación de explotación sexual hecha hasta el momento. Un libro que no tiene un solo autor. Me faltó mencionar a otro autor, que en este caso es Alfredo García. Alfredo García Gallardo. Es un escritor. ¿Qué rol jugaron unos y otros? ¿Son los dos investigadores periodísticos y redactores, o uno jugó en un lado de la cancha y otro en el otro? Tuvimos la suerte de armar un muy buen equipo con Alfredo, también con Alcides Abella, el director de Banda Oriental, que aportó muy buenas ideas. Alfredo jugó haciendo una especie de Lugano como último hombre, organizando la defensa, entre comillas. Tuvo una tarea de gran relevancia. Sin él el libro no hubiera salido como salió, y en este momento es una persona muy metódica para trabajar, con una mirada muy amplia, y a mí me tocó la tarea de una especie de Gargano, entre comillas, raspando el mediocampo. Claro, el volumen informativo, por decirlo de alguna manera, fue tuyo, y el otro autor, el que le puso, digamos, la compaginación, la edición. El pienso también. El pienso. Pero después hicimos un trabajo que nos llevó muchas reuniones y era muy fluido, porque nos respetamos mutuamente y ninguno quería imponer la opinión del otro. Y al final salió un producto que a mí me dejó muy contento. Ahí está. ¿Con qué información cuenta el libro? La Operación Océano todavía está en curso. ¿Cómo se maneja justamente la información? ¿De qué se entera el lector cuando aborda el libro? El libro, como dice el título, es un primer acto, en un momento en que va a haber un quiebre de la investigación. Ahora empiezan a surgir otras novedades, otras víctimas. Se complica la situación jurídica de algunos imputados, y el libro busca juntar toda la información relevante hasta el momento para aquella persona que conoce el caso de oídas y bueno, quiere saber cómo está todo. Hay opiniones de los abogados defensores, hay opiniones de la Fiscalía, hay opiniones también de personas cercanas a las víctimas. Hay una mirada de la abogada Cecilia Salón, es catedrática de la Facultad de Derecho y ex fiscal. El libro no tiene opiniones de los autores, sí tiene opiniones y otras miradas de otras personas, por ejemplo, del experimentado periodista judicial Raúl Ronzoni y de Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas. Nosotros pretendimos dar una mirada global, integral, junto con Alfredo, y que el lector decida qué hacer. La aparición de información de la investigación periodística que ustedes hacen acá, porque acá hay material inédito que no se había conocido por lo pronto y que tal vez a alguna de las defensas hasta los sorprendió. No sé, te pregunto, ¿puede cambiar el curso de alguno de los encausados? Sí, algunos de los encausados van a enfrentar situaciones muy complicadas desde el punto de vista jurídico, con las declaraciones que tomó la fiscal Darminia Viera y sus fiscales escritas Fulvia Favoreto y Juliana Realini, donde traen elementos nuevos sobre esos imputados. Algunos de ellos podrían inclusive terminar en la cárcel.
En cambio, hay otros imputados, otros grupos de imputados que tienen derecho o van a poder salir indemnes después de que termine el proceso. Judicial. Porque, digo, ¿son 31 o 32? Eran 32 y uno de ellos acordó con la Fiscalía. Claro, quedan 31 imputados en el caso. No todos tienen la misma situación, digamos. Algunos estarán más comprometidos, otros menos, y eventualmente será el avance del juicio el que determine la culpabilidad de cada uno de ellos. ¿Alguien se enojó con este libro? Por el momento no me llegó ninguna crítica en forma directa. No, porque el libro, nosotros cambiamos los nombres de los imputados porque no están condenados y las víctimas no brindamos información sobre identidad de víctimas porque también eso no es éticamente, no está bien éticamente, desde el punto de vista ético. En el prólogo del libro, Ronzoni dice, el que esté buscando el morbo de leer los chats que están ahí, no se va a encontrar con eso, ¿no? Se va a encontrar con otro tipo de análisis. ¿Cuál ha sido el enfoque? Porque también hay otra parte que tú hasta incluso haces una reflexión de tu vida personal, ¿no? Con tu familia. ¿Cuál es el enfoque entonces? El enfoque, como yo decía fuera de cámaras a Danilo, tiene 3 entradas el libro. Una es la mirada del periodista en primera persona de lo que está ocurriendo afuera de los juzgados, afuera de la Fiscalía. Otro tiene que ver con el proceso penal en sí. Hay opiniones ahí de los abogados defensores, hay también una opinión de la fiscal. Y también están ahí chats de imputados que muestran o procuran mostrar cómo era ese relacionamiento con la única víctima hasta ese momento. Ahora ya hay 2 víctimas más que están declarando y esto sigue. En total la Fiscalía logró ubicar a 19 víctimas. Me gustaría repasar, que así lo hace el libro, el inicio de este caso, ¿no? Con la aparición de una joven sin vida, ahogada, en la desembocadura del arroyo de Solís Chico. ¿Cómo inicia la investigación de la Operación Océano? Sí, el caso se inicia en Maldonado, un poquito antes de ese episodio, donde aparentemente se cuelga un video de un hombre adulto manteniendo relaciones sexuales con una menor. Después hay una denuncia de una joven vinculada a esa menor contra este hombre. Este hombre a su vez hace una contradenuncia. Se incautan los teléfonos, se los pericia, se descubre toda esta parte de esta trama, de que había algo más atrás. Los teléfonos son enviados a Montevideo, a la Fiscalía de Delitos de Violencia Sexual, y ahí comienza la Operación Océano. Y luego ocurre lo que todos saben, lo que pasó con esta chica, pero el inicio estuvo ahí en Maldonado. ¿Por qué se llama Operación Océano? Hay diferentes opiniones, algunos policías nos dicen que es por la profundidad del tema o la vastedad. No está muy claro ese nombre. La policía puso ese nombre en función de diferentes claves. Claro, porque digo, la policía determina para distintos tipos de operativos determinados nombres clave para la interna de ellos. Que tiene alguna vinculación siempre con el caso. Exacto. Por ejemplo, hay alguna operación llamada gota a gota, cuando el dinero cae de a poquito. De a poquito, bueno, se va lavando de a poquito. Sí, la policía usa esos nombres para identificar el caso en sí. El caso en sí. Esto tal vez por lo vasto y lo profundo del tema, ¿no? Es un tema complejo, profundo, con muchas miradas. ¿Por qué la decisión de publicar ahora y no continuar recopilando información, datos, y en definitiva de publicar una vez que, digamos, el proceso judicial haya quedado laudado? Teníamos un volumen con Alfredo, teníamos un volumen muy grande de información. Estaban pasando cosas relevantes en la causa. Sabíamos que iba a haber primero un parate por diferentes temas procesales y que luego iba a haber un nuevo giro, que es lo que está comenzando ahora a ocurrir. Y ahí decidimos con
con Alcides lo hablamos, bueno, que era un buen momento para sacar un libro que reuniera, reitero, todas las opiniones, todas las miradas, hasta el momento. Por eso se llama Operación Océano Primer acto. Podría eventualmente venir un segundo Podría capítulo. eventualmente. ¿En algún momento tuvieron contacto con las víctimas o intentaron contactar a las víctimas? No, no. ¿No les pareció atractivo para la investigación periodística? No, no, porque esa muchacha está bajo una intensa presión emocional. Es una muchacha que cumplió 18 años y creíamos que teníamos suficientes elementos de sus dichos y de sus manifestaciones como que están plasmados en el libro, como para hacer un contacto con una muchacha que está en este marco y consideramos con Alfredo que no iba a ser bueno una medida de ese tipo. Vos hace años que estás trabajando y cubriendo temas judiciales. Específicamente en el marco de lo que son los delitos sexuales en el país, ¿recordás un caso de estas características tan grande? No, jamás. Jamás vi una operación, una investigación con esta cantidad de imputados. Es inédito en el país, también con la cantidad de víctimas. Tampoco jamás vi con estas características de socioeconómicas de los imputados y también de las chicas, porque estamos hablando de chicas que son de clase media, de padres trabajadores, con necesidades, algunas de ellas con necesidades insatisfechas o con problemas, obviamente, porque por eso están ahí, cayeron ahí. Y también va a haber un antes y un después de este caso. Este caso va a hacer jurisprudencia a mi modesta manera de ver, y algunos abogados defensores me lo han manifestado así, de que inclusive ya están usando en otros casos de abuso sexual, ya están citando las resoluciones de la jueza Adriana de los Santos, la mirada de la fiscal Darminia Viera. Hace poco en Las Piedras hubo un caso muy similar a este de abuso sexual y se utilizó la Operación Océano como elemento para excarcelar a... Ya está sentando jurisprudencia, decís. Sí, ya lo están utilizando. Los abogados ya lo están utilizando al caso y yo creo que no sabemos cómo puede terminar, pero si termina con condenas es evidente que va a generar jurisprudencia. Una cosa son las consecuencias jurídicas, legales que tenga sobre los imputados, y otra cosa, creo que también probablemente este caso marque un antes y un después el reproche moral que se le puede hacer a esas personas de la sociedad y que creo que queda reflejado en el libro. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es exacto lo que decís. Nosotros en el diario El País hemos publicado una serie de notas donde ponemos un poco la mirada también en los imputados y muchas de estas personas perdieron sus trabajos, perdieron sus familias, un huracán pasó por sus vidas, están siendo sometidos al escrache público. Alguna de ellas fue a un restaurante a comer algo al mediodía y bueno, lo fotografiaron, lo colgaron en las redes, esas imágenes. Así que hay mucha presión sobre ellos, ¿verdad? ¿Pensás que este caso termina con todos los formalizados condenados o no? Creo que no. Creo que hay algunos imputados, varios, por lo que hablo con sus abogados defensores, porque yo soy un periodista, no soy una persona especialista en derecho, por lo que hablo con los abogados defensores y con lo que hablo con la Fiscalía. Y publico, eso, lo que yo hablo con ambos operadores judiciales. Y creen que sí, que va a haber un grupo quizás importante de personas que van a terminar condenados
por este caso. Este caso se va a arrastrar en el tiempo unos cuantos meses, quizás hasta un año más. Claro, pues esto seguramente llegue después de distintas situaciones a una situación de apelaciones y eventualmente La Suprema Corte. puede llegar a la Suprema Corte de Justicia, con lo cual vamos a seguir hablando de la Operación Océano durante mucho tiempo, ¿no? ¿Estamos hablando de una red? Según lo que dice la fiscal, no. La fiscal dice que no se está ante una red de ninguno de los dos lados, ¿no? Ni de victimarios ni de víctimas. No, son cuestiones puntuales de adultos que se contactaron con las jóvenes a través de páginas de citas y así se sucedieron los encuentros o los contactos, porque no todos son encuentros. Claro, no también... todos son encuentros consumados, cara a cara, digamos. Exacto, hay mucho chateo y que están publicados en el libro, pero los encuentros, los intercambios, como dice la fiscal y los abogados, no se dieron en el 100% de los casos. ¿Has encontrado un hilo conductor entre imputados y entre las jóvenes, las víctimas que participaban de esto? Tú mencionabas que ciertas problemáticas, ¿no? Pero bueno, algunas no venían de familias con necesidades insatisfechas. ¿Hay hilos conductores que puedas trazar en la historia? Y la historia lo que tiene es que esas páginas, que son como 4 o 5, esas páginas es lo que junta al imputado con la víctima. La página de internet a donde te referís, a las que accedían. Una de Locanto, Tinder, etcétera. No las quiero mencionar mucho, ¿no? Y eso es, ahí se hacía el primer contacto. Luego continuó a través de Instagram o a través de WhatsApp. Y reitero, en muchos casos no se contactó el intercambio. Los abogados defensores sostienen también que sus defendidos no sabían que eran menores. No todos, pero hay diferentes estrategias, pero alguna parte importante apunta a eso. Otros abogados defensores señalaron que la víctima presentó cédula falsa. Por su parte, la Fiscalía sostiene que los que los imputados debían confirmar que esas chicas eran mayores de edad, pidiendo la cédula, etc. Es un tema muy complejo, con muchas miradas y que se va a dilucidar quizás en la Suprema Corte de Justicia. Claro, me refería a características en común que puedan tener las personas, los imputados, hombres de determinado nivel, con determinada concepción para, ejecutar esos actos de satisfacción personal, y por el otro lado las víctimas con determinadas carencias personales, emocionales o lo que fuere, o víctimas de sus familias. Por ahí va más que nada la pregunta. Perfecto. Los imputados, como ya ha trascendido en muchos medios de prensa, tienen una característica socioeconómica, clase media, media alta, empresarios, comerciantes, gente... Profesionales, gente de negocios, y con casas, algunos de ellos en Punta del Este, otros viven en Carrasco, en otra zona en Montevideo, Punta Carretas, etcétera, en varios barrios, y son personas que con un buen pasar, reitero, la fiscal ha dicho, acá no hay pobres, acá no, en esto no hay pobres, como se cree. ¿Tampoco las víctimas? Tampoco las víctimas, ¿Qué criterio tuvieron para seleccionar los chats que publicaron? Muy buena pregunta, Danilo. El primer criterio no generar morbo, no generar que sea una lectura con palabras soeces o desnudando carencias de la víctima, no generar ya demasiada violencia, que ya es un tema violento nosotros editamos los chats, los editamos y con Alfredo, y con esa intención de no
generar más conmoción de la que hay, sí ilustrar cómo era el mecanismo de contactos entre víctimas y victimarios, Bien. o victimarios y víctimas. Bien. Muy bien, Eduardo, gracias por acompañarnos. Ya está disponible entonces Operación Océano. Chats, testimonios, primer acto y documentos del mayor juicio penal de explotación sexual, una obra de Eduardo Barroneche, periodista, junto a Alfredo García. Gracias por acompañarnos y bueno, nos cruzaremos en alguna puerta de algún juzgado. Exacto. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por Muy bien. invitarme. Muy amable. Gracias. Cerramos la entrevista por acá.